Bienvenidos a este Deep Dive. Ya son más de 1200 días, desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania. Muchísimo tiempo. Y para darnos una idea del impacto, organismos como la ONU, el Banco Mundial, la UE, estiman el costo de reconstrucción en, 524,000 millones de dólares. Una cifra que marea, realmente. Y es solo el comienzo del cálculo. Exacto. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Queremos explorar las ondas expansivas de este conflicto. Ajá. En los mercados globales, en la guerra de desinformación que es complejísima, y en esas raíces históricas que a veces, se pasan por alto. Fundamental entender eso. Nos basaremos en informes de fuentes clave: Naciones Unidas, Banco Mundial, CSIs, UNESCO, Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Análisis serios. Claro. Y es vital empezar por ahí, por la historia. Esto no surgió de la nada en 2022. No, para nada. Hay que mirar atrás a las tensiones postsoviéticas. El Euromaidán, por ejemplo, en 2013-14, esas protestas masivas en Kiev. Sí, las recuerdo bien. Y luego, claro, la anexión rusa de Crimea y el inicio de la guerra en el Donbass, ese conflicto en el este que ya llevaba latente desde 2014, todo eso fue, digamos, el preludio. Un preludio largo y sangriento. Y hablando de sangre, el costo humano es desgarrador. Y muy opaco, además. Sí, las cifras son un campo de batalla en sí mismo. Totalmente. Fíjate, las cifras de bajas militares. Ucrania habla de más de 1 millón de bajas rusas totales. Luego un think tank como CSIS da cifras combinadas como 1.4 millones entre ambos bandos. Y Rusia da sus propios números, claro, minimizando sus pérdidas y exagerando las ucranianas. Exacto. Pero más allá del número exacto, que es casi imposible de verificar de forma independiente, lo interesante es cómo usan esas cifras. Son un arma. ¿Un arma de información? No. Totalmente. Para moldear la percepción pública, interna y externa, sobre quién va ganando, quién resiste. Es parte de la estrategia. Y el costo civil. La ONU advierte que es difícil de medir, sobre todo en zonas ocupadas. Pero vemos ataques recientes terribles, como uno en Kiev con decenas de víctimas. Sí, cada ataque es un recordatorio brutal. Y luego el desplazamiento masivo. ACNUR habla de más de 10 millones de ucranianos fuera de sus hogares, entre refugiados y desplazados internos. 10 millones. Es una enormidad. Pero un dato clave que mencionan: la mayoría quiere volver a casa. Eso es. Un rayo de esperanza en medio de todo. Ahora, la devastación material es de otra escala. Esos 524,000 millones para reconstruir. Sí. No es solo plata. Implica una dependencia ucraniana de ayuda externa por décadas, quizás. Podría redefinir alianzas. Ya hay 176,000 millones en daños directos confirmados. ¿Y qué sectores son los más golpeados? Pues mira, vivienda, millones de afectados. Y la infraestructura energética, crítica, con daños de más del 70% en algunos activos. Imagínate. Terrible. Y no olvidemos la cultura. UNESCO ha verificado daños en más de 500 sitios patrimoniales. Eso es una pérdida irreparable en muchos casos. Absolutamente. Profundicemos un poco en lo que podríamos llamar la guerra en las sombras. Hay muchos informes sobre presuntos crímenes de guerra. Sí, es un tema muy grave. Investigaciones de la ONU señalan ejecuciones, tortura. Amnistía ha documentado traslados forzosos. Human Rights Watch, ha reportado de todo. Ataques rusos con drones a civiles. Pero también, ojo, uso ucraniano de minas prohibidas o maltrato a prisioneros rusos. Es importante mostrar todas las caras de la moneda, ¿sí? Y la Corte Penal Internacional está investigando. Exacto. Y en medio de esta lucha, surge una vulnerabilidad interna para Ucrania: la corrupción. Se han destapado redes de sobornos en compras militares. Eso es crítico, ¿verdad? Sobre todo dependiendo tanto de la ayuda occidental. Claro, porque no solo desvía recursos vitales, sino que mina la confianza internacional. Es otro frente de batalla, interno esta vez. Por eso los esfuerzos anticorrupción de Zelensky, como la digitalización, son tan importantes estratégicamente. Y está, por supuesto, la desinformación, usada masivamente según fuentes como el Departamento de Estado de Estados Unidos o la UE, por el ecosistema mediático del Kremlin.
Ajá, intentando instalar ciertas narrativas. Sí, como que Rusia ya ganó, o que es una guerra contra Occidente, una guerra proxy de la OTAN, o la justificación inicial de la operación especial contra un supuesto nazismo, Narrativas que chocan con la visión occidental y ucraniana. que la presentan como una defensa contra una agresión condenada internacionalmente, no una guerra iniciada por la OTAN. Y el impacto global ha sido tremendo. El conflicto es un multiplicador de amenazas, como dice la ONU. Vimos la crisis alimentaria global, ¿te acuerdas? Claro, con los granos, los fertilizantes. Exacto. Golpeó fuerte a países dependientes como Egipto, subieron los precios, la FAO lo documentó bien. Y la crisis energética en Europa, que tuvo que buscar alternativas al gas ruso a toda prisa. Un cambio radical para Europa. Sí. Y la economía rusa, bueno, ha mostrado cierta resiliencia a las sanciones. ¿Cómo? Pues reorientando su comercio, sobre todo energético, a Asia, China, India, y usando tácticas como la flota fantasma de petroleros para esquivar restricciones. Interesante. Pero es una resiliencia con matices, ¿eh? Es una economía de guerra. El gasto militar la sostiene, pero el sector civil sufre y el crecimiento a largo plazo está comprometido. Con todo esto, se ve un final cercano. Las fuentes no son muy optimistas. Parece que estamos en una brutal guerra de desgaste. Un análisis que citaba a Rusia decía que incluso objetivos limitados, como tomar todo el Donbass, podrían costarle a Rusia años y muchísimas bajas más. Y las posiciones para negociar parecen irreconciliables ahora mismo. Exacto. Rusia exige reconocer territorios anexados, Ucrania rechaza ceder territorio. Es un estancamiento muy tenso, muy peligroso. Complicadísimo. En resumen, la devastación es multidimensional, humana, material, cultural. Pero las ondas van más allá. Ha expuesto la fragilidad del orden global, el poder de la guerra informativa hoy en día, y ha forzado cambios económicos tectónicos, cuyas consecuencias finales aún no vemos del todo. Lo que nos deja con una última reflexión. Una pregunta inquietante quizás. ¿Y si el final de esta guerra no es un tratado de paz como los de antes? Si lo que estamos viendo es, bueno, el doloroso nacimiento de una nueva configuración del poder global, una redefinición de la seguridad y, tal vez lo más perturbador, una reevaluación forzada de qué consideramos verdad.